Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video, mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy vamos a estar viendo cómo tú puedes comprar en Alibaba desde Estados Unidos. Esta es una actualización ya que también he sacado un video pero ya tiene varios meses, así que te invito a que puedas ver este video porque si tú has querido hacer tu primera importación de China y quieres comenzar a importar a Estados Unidos, te aseguro que es información de muchísimo valor que puedes comenzar a aprender. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es ir a alibaba.com y hay que crearnos una cuenta. Te vas a crear la cuenta, ahí te lo estoy enseñando con la flecha donde dice Join for Free. Le vas a dar clic y en cuanto tú le das clic te va a mandar a esta página que estás viendo aquí. Aquí pues simplemente ya seleccionas lo que es tu país, en este caso Estados Unidos. Igual seleccionas esta parte de acá, tu correo, una contraseña, confirmas la contraseña para tu cuenta y pues rellena todos los datos que te pide el sistema. Por último vas a darle clic a este botón de abajo para que ya te puedas crear una cuenta. Inicia sesión en tu cuenta y ahora nos vamos a la página principal de nuevo. En este caso estamos ya en la página principal y aquí podemos ver pues una serie de productos que hay actualmente aquí en Alibaba. Tú puedes elegir cualquier producto aquí de la plataforma, en dado caso que tú no sepas. Aquí Alibaba está ordenado por categorías, por ejemplo bisutería, también lo que es electrónico, etcétera. Aquí tú puedes elegir todas las categorías que tú quieras y pues el sistema te las va a ir mostrando. Esto en dado caso que tú no sepas qué producto comprar. Por ejemplo aquí de luces vamos a poner este que dice Canopy Like. Vamos a ver los productos que tiene actualmente. Entonces como puedes ver aquí ya el sistema nos empieza a mostrar los productos que hay actualmente, ¿ok? Para que tú puedas también buscar un producto en concreto vas a darle clic aquí a este buscador y simplemente puedes comenzar a buscar, escribir el nombre del producto y comenzar a buscar lo que tú quieras. En este caso vamos a escribir Kids Toys y vamos a darle clic donde dice buscar, ok. Aquí nos van a aparecer varios productos y recuerda que aquí viene algo muy importante, que acá en este menú que tenemos en la izquierda tenemos que activar esta opción que se llama Trade Assurance y también tenemos que activar esta otra que dice proveedor verificado. Esto es importante ya que el Trade Assurance te va a estar protegiendo durante tu compra y la siguiente opción que dice proveedor verificado significa que Alibaba ya ha verificado que ese proveedor es realmente pues una persona bastante seria y que también cumple con todos los requisitos para ser un proveedor verificado. Entonces muy importante que tengamos estas dos opciones seleccionadas, ok, para que nuestra búsqueda pues ya se pueda generar empresas que realmente puedan valer la pena, proveedores, ok. Entonces como puedes ver ya la búsqueda se ha acortado un poco. Aquí viene el siguiente punto que es necesario que tú puedas implementar para que tu compra aquí en Alibaba pueda ser exitosa. Entonces el siguiente punto que vamos a estar viendo es que al momento que tú elijas un proveedor es importante los años que este proveedor tiene la plataforma. Aquí como puedes ver yo te muestro que en este caso nos está diciendo que este proveedor tiene 14 años en la plataforma, lo cual está bastante bien porque significa que es un proveedor que ya tiene mucha experiencia, que no es nuevo en la plataforma y por lo tanto nos aseguramos que ya tiene bastante recorrido y bastante experiencia, por lo tanto es muy difícil que nos quede mal este proveedor, ok. Si ves algún proveedor que tiene por ejemplo un año, 2 años, yo no te recomendaría irte con ese proveedor porque significa que es bastante nuevo y posiblemente puede que desaparezca. Entonces como puedes ver aquí tenemos este proveedor, te lo enseño con la flecha, nos dice que tiene 2 años en la plataforma. Entonces sinceramente no me iría con este proveedor ya que es muy nuevo y pues sinceramente en dado caso que este proveedor desaparezca pues terminaría perdiendo mi dinero. Entonces recuerda que sean de 4 años para arriba para asegurarte que realmente el proveedor te pueda quedar bien. Entonces el otro requisito que nosotros tenemos que ver al momento de elegir un proveedor aquí en Alibaba es los diamantes naranjas que estamos viendo a continuación. Ahí te los enseño con la flecha. Estos diamantes significa que este proveedor está teniendo ventas, ok.
Entonces yo te recomiendo por lo menos un diamante para arriba. Eso quiere decir que es un proveedor activo en la plataforma y que sus productos se están vendiendo muy bien. Recuerda que si un proveedor pues no tiene ningún diamante, quiere decir que es muy nuevo o que los productos que vende pues las personas los están regresando, quizás no les gusta a las personas y no tiene tantas ventas. Entonces, como puedes ver, aquí vemos este proveedor. Te lo enseño con la flecha que dice que tiene 14 años, lo cual está muy bien. Y como puedes ver, tiene actualmente 5 diamantes, lo cual es lo máximo. Este proveedor estaría muy bien. Nos estamos dando cuenta que tiene muy buena experiencia en la plataforma y además de esto también tiene ventas, ok. Como puedes ver, este podría ser un buen proveedor. Ahora, el último punto que tenemos que fijarnos son las calificaciones, en este caso del producto en concreto, ok. Como puedes ver, este producto tiene una calificación de 4.7 estrellitas y entre paréntesis dice 87. Quiere decir que este producto tiene 87 comentarios de personas que han comprado el producto. Personalmente yo te recomiendo estrellas de 4.5 para arriba, pero también es importante que puedas leer los comentarios. Este va a ser el punto final, el punto decisivo para que tú puedas tomar la decisión de comprar o no el producto. Recuerda que al momento que tú vayas a leer estos comentarios, pues generalmente tienen que haber comentarios más buenos que malos. No te voy a decir que quizás haya comentarios malos porque eso es normal, pero que sean más comentarios buenos para que así tú te asegures que realmente es un proveedor bastante serio. Entonces, supongamos que nosotros queramos comprar este producto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es darle clic. En cuanto le damos clic, acá vemos el producto. Es muy importante verificar todas las imágenes del producto, ok, y tomarte el tiempo. Realmente esto te va a tomar 1 o 2 horas ver todas las imágenes, leer toda la información, también checar los precios. Aquí, como puedes ver, al momento de entrar ya en el producto, nos está diciendo que de 200 a 5000 piezas te va a salir en 0.35, lo cual está muy bien. Recuerda que entre más piezas tú compres te va a salir más barato, ok. Entonces aquí tú también puedes elegir el color. Recuerda que estos parámetros vienen para este tipo de producto. Y pues aquí también te está diciendo si tú lo quieres poner un logo de tu empresa. Igual ahí tú le puedes poner el logo y te está diciendo que la orden mínima para poner tu logo serían de 1000 piezas, ok. Entonces muy importante toda esta parte. Vamos a seguir bajando y como puedes ver aquí tenemos lo que es el overview, que para que tú puedas ver todas las especificaciones de este producto. Es muy importante que puedas checar todas las especificaciones, que te tomes el tiempo correcto. Ahí como puedes ver, vemos el producto, todas las imágenes, hay que checar el material, las medidas, acá nos ponen absolutamente todo. Todo esto es importante porque hay que asegurarnos que realmente es el producto que nosotros queremos comprar. Y bueno amigos, vamos a estar viendo otro ejemplo, por ejemplo cámara para niños. Cuando yo busco este producto me aparece este proveedor que tiene 7 años en la plataforma. Si yo le doy clic, recuerda que también tenemos que revisar absolutamente toda la información. Y si nosotros bajamos tenemos este botón que dice Buyer Reviews. Vamos a darle clic y recuerda que aquí tenemos que leer los comentarios que las personas han escrito que han comprado este producto para que tú también puedas tomar una decisión, porque muchas veces cuando un producto sale fallado o tiene algún detalle, aquí las personas que compraron ese producto generalmente te lo ponen aquí. Entonces, como puedes ver, este producto podría ser una buena opción. Si quieres, igual puedes buscar más opciones. Recuerda no siempre quedarte con un solo proveedor, sino siempre cotizar con varios proveedores. Entonces, supongamos que esta cámara para niños que estás viendo aquí te interesaría comprarla, por ejemplo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, recuerda que siempre tenemos que mandarle mensaje al proveedor chino para hablar con él y ver si nos puede dar un precio más económico. Esto es importante ya que luego en la plataforma aquí te puede aparecer un botón para que tú puedas comprar ese producto de forma rápida. Yo no te recomiendo que lo hagas así porque ese producto generalmente te lo pueden dar mucho más caro y además luego hay detalles con Alibaba. Entonces es importante que nunca compres el producto a través de un botón directo por ahí que luego aparece, sino que siempre le des clic a este botón que dice Contact Supplier. Es importante, vamos a darle clic. En cuanto tú le das clic, como puedes ver, se te abre esta ventana, ok.
Entonces aquí en esta ventana te pide la cantidad, aquí tú le puedes poner la cantidad. Y aquí donde dice mensaje ya tú le vas a escribir el mensaje al chino, ¿ok? Recuerda que aquí abajito tenemos esto que dice agregar tarjeta de negocios y está seleccionado. Yo no te recomiendo que lo dejes seleccionado, vamos a deseleccionarlo porque si lo dejas seleccionado se le va a enviar a tu proveedor lo que sería tu correo y también tu número telefónico y te pueden estar mandando WhatsApp. Entonces asegúrate de esta opción, despalomearla para que no tengas ningún detalle, ¿ok? Entonces aquí tú le vas a escribir al proveedor cuántas piezas quieres y también es importante que tú le escribas para qué país lo requieres. Le vas a escribir que te cotice. Ahorita te voy a enseñar lo que vamos a estar escribiendo. Y bueno amigos, recuerda que toda la información se la tenemos que mandar en inglés. Si tú no sabes inglés puedes utilizar el traductor de Google como lo estás viendo en pantalla. En este caso yo le escribí: hola, me interesa comprar 20 piezas de este producto y también quiero que me cotices el envío para Estados Unidos, código postal. Ya tú le ingresas el código postal también y también si es una colonia específica, igual es importante que se la coloques para que el chino te pueda cotizar de forma correcta. Entonces cuando tú le mandes este mensaje al proveedor, simplemente hay que copiarlo en inglés y lo vamos a pegar en el chat. Aquí estoy en el chat de Alibaba y lo pegamos, ok, y se lo vamos a estar mandando al proveedor, ok. Ahí como puedes ver ya le hemos mandado el mensaje y hay que esperar a que responda el proveedor. En este caso nos va a responder a qué precio nos saldría cada pieza, también cuánto sería lo mínimo de compra y también nos va a estar cotizando, nos va a decir cuánto nos va a estar saliendo pues el envío, por ejemplo, de las 20 piezas, en este caso a Estados Unidos, y ahí tú puedes ir negociando con el proveedor para ver si puedes llegar a un menor precio. Aunque recuerda que personalmente yo no te recomiendo negociar tanto, en el sentido de que si una vez tú le comentas que si te puede bajar el precio y quizás te lo baja algunos centavos de dólar y tú todavía quieres que se lo baje más, yo te recomiendo que ya no le digas nada más y que dejes el precio así, porque muchas veces los chinos le pueden bajar la calidad al producto. Entonces es importante que solamente lo comentes una sola vez, en dado caso que le baje algo pues no va a haber ningún detalle, ¿sale? Entonces hay que esperar ahora a que te pueda responder el chino y recuerda, una vez que te responda ahí tú vas a tomar la decisión si te conviene o no te conviene. También recuerda que es importante no solamente irte con este proveedor, sino mínimo checar unos 5 a 7 proveedores y también enviarles el mismo mensaje para que al final tú puedas decidir con qué proveedor vas a estar comprando ese producto. Ahora amigos, por último, supongamos que tú ya has llegado a un acuerdo con el chino y que prácticamente ya sería el proveedor que tú vas a estar eligiendo y realmente tú se lo vas a estar comprando el producto a ese vendedor. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer aquí es decirle a tu proveedor que te envíe la orden de compra por este medio de Alibaba. Recuerda que nunca debes de pagar por WhatsApp, nunca debes de pagar por cualquier otra plataforma que no sea dentro de Alibaba, porque en dado caso que tú hagas eso, Alibaba no te va a poder respaldar. Entonces tú le vas a estar enviando este mensaje que dice: envíame la orden de compra para pagar aquí en la plataforma. Igual se lo envías en inglés y el chino te va a estar enviando aquí mismo por el chat, te va a estar enviando una orden de compra y con esa orden de compra tú le vas a dar clic y te va a mandar aquí en la plataforma. Recuerda que todo se hace en la plataforma para que tú ya puedas pagar a través de Alibaba. Recuerda que en Alibaba tú puedes pagar por medio de PayPal o de tarjeta de crédito. Personalmente, y este es un tip de oro, yo te recomiendo pagar por medio de PayPal. ¿Por qué razón? Porque vas a tener prácticamente la protección de PayPal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en dado caso que tu pedido no sea entregado en tiempo y forma o tienes algún detalle con tu pedido, tú puedes meter una reclamación en PayPal y PayPal te va a estar regresando el dinero. Entonces es importante, yo recomiendo mucho PayPal, sinceramente es bastante confiable la plataforma de PayPal, entonces te la recomiendo ampliamente. Después de que tú ya realices tu pago, pues el proveedor te va a estar mandando todo aquí por el chat, te va a estar mandando lo que sería tu guía del producto, ¿ok? En dado caso que te lo haya mandado, por ejemplo, por Fede, por UPS,
por DHL. Aquí por este chat te va a estar mandando lo que sería la guía para que tú lo puedas monitorear a través de internet y pues ya tú puedas ver qué día más o menos va a estar llegando tu paquete. Entonces recuerda, una vez que tu paquete llega al país, en este caso a Estados Unidos, pues te lo van a estar entregando en tu domicilio, ¿ok? Y bueno amigos, aquí por último viene algo que me han preguntado mucho, que ya lo he dicho en otros videos, y es cómo se paga el impuesto. Recuerda que cuando te vaya a llegar tu paquete que pediste por Alibaba, posiblemente vayas a pagar un impuesto. Entonces generalmente hay dos formas en las que tú pagas ese impuesto. La forma número uno es que la paquetería con la que te van a estar enviando tu producto, puede ser DHL, FedEx, UPS, etcétera, te va a estar marcando a tu celular, a tu teléfono, o te va a estar mandando un correo electrónico, ¿ok? Después en ese correo electrónico o por llamada te van a comentar que tienes un paquete y que ese paquete pues tú tienes que pagar el impuesto. En ese momento te van a estar diciendo la cantidad y te van a estar dando también opciones para que tú puedas pagar ese impuesto. Si estás en Estados Unidos, generalmente te lo mandan a través de tu correo electrónico, un enlace para que tú puedas pagar. Ahí ingresas tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito y ya de esta manera, de forma rápida, en ese momento pues se hace lo que es el pago por el impuesto aduanal, ok. Entonces ya pueden liberar tu paquete y ya te lo entregan ese mismo día o incluso al día siguiente te pueden entregar tu paquete. Entonces esta sería la forma en la que vas a pagar tú los impuestos en dado caso de que los haya. Recuerda que depende también mucho la cantidad. En dado caso que hayas comprado poca cantidad, realmente no vas a estar pagando mucho de impuestos, ok. Ahora vamos a la segunda forma en la cual tú también puedes pagar impuestos. Recuerda que esto depende de las paqueterías, entonces puede ser de la primera forma o de esta forma. La forma número 2 consiste en cuando la paquetería te entregue el paquete en tu domicilio, ok. Te va a decir que debes pagar un impuesto en efectivo en ese momento, ok. Entonces para que la persona de la paquetería te entregue tu pedido, pues te va a dar un documento y en ese documento va a venir cuánto tú debes de pagar ahorita en el momento de impuesto aduanal para que ya te puedan dar tu paquete. Generalmente en Estados Unidos lo hacen de la primera forma, pero puede que por ahí también te toque esta forma número 2. Entonces igual ahí ya tú puedes escribir en el comentario, en dado caso que tú hayas pedido tu paquete y ya te haya llegado, contarnos tu experiencia de cómo tú pagaste los impuestos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.